Gracias, amigos televidentes, por acompañarnos. A continuación, vía internet, vamos a dialogar con José María Egas. Él es vocero del Observatorio de Salud. José María, bienvenido, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Ustedes proponen un pacto por la salud mediante una reunión que esperan que sea concretada. Cuéntenos los detalles. Bienvenido, buenas tardes. Gracias, Elena, por la invitación. Gracias a Telerama. Un saludo a las personas que nos oyen y nos escuchan. Bueno, como observatorio veníamos ya 3 años trabajando. Sin embargo, vimos que hay múltiples grupos de ciudadanos, de pacientes enfermos con diferentes enfermedades catastróficas y un poco provocamos con otros compañeros la unión de todos esos colectivos, llegando a tener el apoyo de 24 o 25 colectivos con los cuales se conformó el Pacto Social por la Salud. En ese pacto generamos una comunicación dirigida al presidente de la República, al ministro, al presidente del IES, sobre los temas que se venían discutiendo, que no es solamente la carencia de medicinas, es una falla estructural del sistema que le está llevando al colapso. Y en ese sentido, luego de haber enviado, a la semana recibimos una comunicación de una de las secretarías de la Presidencia de la República. Era una copia que habían enviado tanto al ministro de Salud como al director general del IES, indicándoles que sobre la base de esa comunicación, con la celeridad y la oportunidad necesarias, pudieran analizar el documento, tomar contacto con los grupos ciudadanos que enviamos y buscar realmente espacios de diálogo y de construcción positiva. Ahora, ¿han tenido respuesta después de este pronunciamiento por parte, por ejemplo, del ministro o desde el Ministerio y del Seguro Social? Nosotros presentamos la solicitud el jueves de la semana anterior. Hubo un compromiso del gobernador de tramitarla. Hasta ahora no recibimos ninguna comunicación. Paralelamente, el 6 de agosto habíamos presentado una solicitud de comisión general al Consejo Cantonal de Cuenca, en la cual solicitamos la convocatoria a un cabildo popular por la salud, en la cual sea ya la ciudadanía con una invitación amplia según ley, según norma, la que discuta los diferentes elementos que están causando esta crisis. De ese cabildo, lo que esperamos, es generar un diagnóstico más amplio de la situación de salud desde diferentes perspectivas, el propiciar la formulación de 2 documentos que vienen a ser petitorios o exhortos, porque el Cabildo no tiene capacidad decisoria, tanto para el Ministerio, para el IES, como para la municipalidad, que también tiene servicios de salud y que es necesario también oír la voz ciudadana buscando el mejoramiento del sistema en su conjunto. Dentro de esta crisis, ¿qué es lo más urgente que se tiene que solucionar en el tema de salud, tanto pública como en el Seguro Social? Si bien es cierto, las medicinas, sobre todo complejas, caras, vinculadas a pacientes con enfermedades catastróficas que no pueden esperar o que vienen esperando con el peligro de su vida, hay otros temas que son importantes. El tema de la planificación. No puede ser que en estas alturas del siglo XXI haya comunidades, sobre todo rurales, alejadas, que no tengan cobertura. No hay una adecuada cobertura del primer nivel, o sea, de las dolencias más sencillas, y eso hace que esa falta de primer nivel, que debería ser asumido por el Ministerio de Salud y también en acuerdo con el Seguro Social Campesino, pudieran absorber esas dolencias sencillas y evitar que esos pacientes, normalmente rurales o sectores urbano-populares, acudan y colapsen al Hospital Vicente Corral o el José Carrasco Arteaga,
Como habíamos hablado con usted, Hernán, no puede ser que el José Carrasco atienda 25 o 30% de atenciones de especialidad, para lo cual fue creado el hospital, y el 70% restante es de primero y segundo nivel. Adicionalmente, el tema de cierre de las brechas de personal, que influye desde los centros de salud o rurales o urbanos que están regados, influye en los hospitales de segundo nivel, de primer nivel, la falta de esa atención preventiva y promocional de la salud que llevaría a la población en un proceso de formación y de educación para volver a esa cultura que, digamos, duró desde tiempos inmemoriales, del uso de hierbas, de medicina tradicional, de medicina natural, medicinas alternativas, y que sin embargo, al no haber una promoción de ese campo, lo que está haciendo es que el sistema, los pacientes y los propios médicos apostemos por el tema del uso de fármacos que, sobre todo mal administrados o sin un diagnóstico adecuado por la premura del tiempo para la atención, a la larga van envenenándonos a las propias personas y a los propios pacientes en ese sentido. O sea, hay muchas caras en este aspecto de la crisis. Podríamos pensar de que se necesita entonces una reestructuración total. Sí, nosotros creemos que es necesario volver a pensar en el sistema de salud, en el modelo de atención, en las estructuras prestadoras de servicios. En la Constitución lo que dice es que el ministerio es el rector, pero también la Constitución dispone que se utilicen mecanismos como la desconcentración o la descentralización con tal de atender a la mayor cantidad de personas. Sin embargo, ese centralismo en la atención está haciendo que el propio ministerio esté en la incapacidad de absorber, y por eso es el aumento a veces exponencial de las derivaciones a las prestaciones externas, en desmedro de los propios hospitales. Usted estos días ha oído las manifestaciones y plantones frente a Carondelet de enfermedades como el tema renal, o sea, las diálisis. No puede ser que a nivel nacional eso sea común, o aquí en el propio Cuenca y el Azuay sea muy poca la capacidad resolutiva de las unidades aquí de segundo y tercer nivel, y al derivarse viene otro problema, que es la falta de cumplimiento en el pago, lo que está provocando el día de hoy en el sur de Quito que se cierra un centro de diálisis, y claro, hay el plantón porque no hay forma de que esos pacientes reciban atención. Estamos cerca de un proceso político. Esto no se debe confundir. Hay candidatos que estén ahí dentro de, por ejemplo, este observatorio, José María, sobre todo para dejar claro. A ver, en el observatorio no tenemos ningún tipo de candidatura ni interés particular, ni personal, ni profesional. Creo que hemos cumplido nuestra tarea y seguimos en esta lucha voluntaria. Al conformar el pacto, decidieron adscribirse, ¿qué le digo?, organizaciones de las parroquias rurales de Cuenca, que tiene uno de sus directivos el tema de estar de candidato a concejal. Sin embargo, hemos planteado que aquellas personas que pueden tener esa perspectiva se abstengan de participar en lo que es el pacto, porque en ningún rato nos planteamos que el tema de la salud puede ser politizada, como pasa desde el Estado, desde las autoridades centrales y locales, y peor nosotros caer en esa incongruencia de estar planteando desde objetivos políticos una lucha que es de vida o muerte y no puede estar cruzada por intereses políticos. Ahora, ¿hasta cuándo esperarán una respuesta? ¿Hay otro plan que lo puedan impulsar justamente para ser escuchados? A ver, el ofrecimiento del señor gobernador es que va a tramitar eso como lo hizo antes con el oficio a la presidencia, y a tratar de promover para la próxima semana
esa reunión que va a ser de construcción y búsqueda de soluciones aquí en la ciudad de Cuenca. Estamos esperando a ver si eso se concreta y mientras tanto estamos preparando todas las acciones pensando en que en algún momento vamos a tener que actuar con el Cabildo Popular por la Salud, y si es que el tema de la aceptación municipal está atravesada también por temas de intereses políticos, hay otros mecanismos de reunión y de asambleas populares que también tienen la capacidad de exigibilidad según la ley de participación. ¿El presupuesto es un problema dentro de los hospitales o ya se está superando poco a poco? El presupuesto es y ha sido históricamente un problema, empezando por el hecho de que el presupuesto que lo generan cada una de las unidades, no solo los hospitales, sino todo el sistema, incluido las direcciones y coordinaciones zonales y provinciales, pasa a un ámbito de revisión y aprobación que está centralizado en Quito. Y ahí se da un callejón de salida, porque primero, y eso vimos el año anterior, cuando el propio José Carrasco planteaba que necesitaba una necesidad de 10 millones para insumos y fármacos, resulta que les aprobaron 6 o 7, y de esos 6 o 7 que se dan en varias cuotas, las últimas llegan en octubre, noviembre, cuando es imposible la contratación. Entonces puede aparecer como ineficiencia o ineficacia de la unidad, y la pregunta que hacen desde Quito es, pero si no pudieron pagar, no pudieron utilizar eso, ¿para qué quieren más? Pero de alguna manera uno de los culpables para que eso pase es el propio centralismo. Y tomemos en cuenta otro tema, esta preocupación por los fármacos o dispositivos de pacientes con enfermedades catastróficas ha sido un cuello de botella porque no hay la planificación adecuada y la oportunidad de entregarles. Recordemos, aquí hubieron algunos plantones recientemente y prácticamente después de algunos meses de no cumplimiento consiguieron el fármaco la noche anterior. Pero antes de eso ya se había judicializado muchos de los temas ante la justicia, porque el ministerio o el IES tiene la obligación de entregar. Esos procesos de judicialización, la mayoría son aceptados porque se considera que ponen en peligro la vida, pero eso hay que pagar. Y de las cuotas, por ejemplo, que da el seguro en este tema de fármacos o insumos, parte del recortado presupuesto que se entrega es para pagar fármacos judicializados. Entonces, siempre va quedándose a la espera los procesos de contratación. Peor si se los centralizó y se demostró, y creo que están dando marcha atrás, al menos en el seguro, porque es casi imposible la compra de fármacos complejos a nivel nacional cuando las características epidemiológicas son diferentes. Y usted verá también que otro de los problemas que ha habido es el cumplimiento de los oferentes que entregan según sus propias dinámicas y no según los procesos que se requiere para el cuidado de la salud y la entrega de los fármacos pertinentes. ¿Eso ocurre también en los hospitales del Ministerio de Salud Pública? Estoy hablando en general de estos procesos de salud, que más aún, según la ley antes de ser reformada, daba lo mismo hacer una compra pública de cemento o hierro que fármacos. Lo uno puede esperar, lo otro no. Esto también está provocando, Hernán, o demuestra una característica del sistema de salud que vivimos, y ahí no solamente local, sino nacional o a veces internacional, cuando pasamos a depender de los fármacos como la única salida para la curación. Hay estudios, hay demostraciones, hay congresos internacionales en que, por ejemplo, se está
recetando algunas medicaciones, digamos, para tratamientos complejos, para enfermedades sencillas. O a usted no sé si le pasó alguna vez que cuando se visita a un médico le dan 1, 2 o 3 líneas de fármacos porque a alguno le va a sentir bien. Sin embargo, todo ese consumo de fármacos excesivos, sí estamos viendo que es una forma de envenenar nuestro propio cuerpo. A veces nos preguntamos por qué ese crecimiento exponencial de enfermedades autoinmunes, de enfermedades oncológicas, catastróficas, por qué cada vez somos más débiles al aparecimiento de enfermedades. A veces se dice, de pronto hemos quedado débiles desde la vacuna del COVID. Ese es un argumento, incluso recientemente salió, creo que uno de los directivos de Pfizer o de alguna casa comercial internacional, que planteó que luego de investigaciones sí se dieron cuenta que había debilidades en el uso de medicamentos que utilizaron en las vacunas. Entonces estamos a expensas de los fármacos, con el envenenamiento que eso provoca, y a veces, desgraciadamente, los propios pacientes que podemos acudir no solamente a los profesionales públicos, sino también a los privados, estamos contentos porque recibimos el medicamento. Esa es la medida de que estamos siendo suficientemente diagnosticados. Entonces, de alguna manera es un callejón de salida, sin salida, en donde están las farmacéuticas, todas ellas internacionales. No hay investigación local, las propias universidades tienen muy poca investigación en este campo. Los profesionales, que son los que recetan, los pacientes que exigen, y en definitiva, si no hay este primer nivel de atención, vamos a seguir en esta lógica de empeoramiento y de envenenamiento de lo que es el sistema inmunológico. Gracias, José María, muy amable. Estaremos atentos de la respuesta que ustedes puedan obtener justamente para analizar estos temas de preocupación. Gracias, que tenga una buena tarde. A las órdenes, Hernán, y esperemos la respuesta que sea oportuna y eficiente. Vamos a una pausa, amigos, regresamos.